¿Por qué afirmamos que todo cristiano, todo católico, por supuesto, debe algún día de su vida peregrinar a los santos lugares de la Tierra Santa y estar en los sitios donde Jesús nació, en las aguas del mar de Galilea que él navegó, recorrer los caminos como el de Emaús, como el de Nazaret que él recorrió, y estar también en el sitio en el que él murió, pero sobre todo en donde él resucitó? Y en tal caso, en el caso de peregrinar, ¿cuáles son estos sitios que uno tiene que conocer? Le saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a este programa. Busca a Mauricio Guízar, seguramente usted lo conoce. Él ha hecho varias peregrinaciones a Tierra Santa y domina el lugar. Querido Mauricio, gusto en saludarte. Hola, mi querido hermano Roberto. Un placer estar contigo y con tu gentil auditorio. Muchas gracias. Es un privilegio para mí conversar con alguien que conoce la Tierra Santa mejor que su propia colonia. Mauricio, te hago esa pregunta con la que comencé. ¿Por qué decimos, por qué aseguramos que todo creyente en Cristo debe al menos una vez en su vida estar en esos lugares? ¿Por qué? Como decía San Jerónimo, A existen ver. 5 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y la Tierra Santa. Y a tal grado, la Tierra Santa es el quinto evangelio, que San Jerónimo mismo se fue a vivir allá y en la gruta de Belén tradujo la Biblia del hebreo, el arameo y el griego al latín. Y él iba a los lugares santos y se empapaba de ellos para poder hacer la traducción de la Biblia. Entonces, la Tierra Santa es un evangelio viviente, Roberto, hermanos. Es el evangelio viviente en el cual tocamos a Cristo a través de lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos y lo que oramos también. Entonces, es un privilegio muy grande poder caminar tras los pasos de Jesús literalmente y espiritualmente en la Tierra Santa. Me recordaste el título de un libro que nunca he leído, pero el título me lo recordaste. Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. ¿Eso sucede en la Tierra Santa? Claro, claro. En la palabra de Dios dice que si los hombres callan, las piedras gritarán. Está en la Ok. palabra de Dios. Y las piedras, los santuarios en Tierra Santa nos gritan a Cristo. El Espíritu Santo ha ungido esos lugares por la presencia de Cristo y nosotros nos llenamos de esa unción, de esa presencia de Dios. Yo he peregrinado en varias ocasiones contigo, he tenido ese gusto y con varias personas de buena voluntad y juntos tú y yo les hemos mostrado los lugares, les hemos hablado de lo que del evangelio allí encierran, pero dime en tu caso, Mauricio, ¿por qué en el mío, donde he visto a la gente más conmovida, además de postrada y derramando lágrimas? Fíjate, yo he visto lágrimas de gozo, de alegría, de arrepentimiento, de amor. Es en esa gran piedra rectangular, la piedra de la unción, en donde fue colocado el cuerpo muerto de nuestro Señor y que además siempre tiene un aroma a perfume de nardo, ¿no? Adentro de la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Coincides conmigo o tú has visto a gente más emocionada en otro lugar? Bueno, siempre dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, donde se encuentra esa bendita piedra de la unción, el Señor sigue pescando, sigue pescando. Y en ese lugar, en esa piedra, los cristianos recordamos todo lo que el Señor padeció y lo recordamos yaciente y en el mismo lugar donde la Santísima Virgen y las santas mujeres ungieron su santísimo cuerpo. Y sobre todo los cristianos católicos latinoamericanos vibramos mucho con la pasión del Señor. Y en ese lugar, al recordar todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros personalmente, no nos queda otra reacción que incluso no es del todo consciente, sino hasta nos nace de lo más Sí. profundo derramar lágrimas
y derramar oraciones de agradecimiento al Señor. Nos conmovemos hasta lo más profundo. Sí, Pero es emocional, claro, o sea, es algo no pensado que brota del interior, es una emoción. Sí. ¿Y por qué será que es allí más que al interior del Santo Sepulcro, por ejemplo? pues yo intuyo que porque en el Santo Sepulcro el Señor ya está yaciente, ya pasó todas las pruebas. También en su cuerpo santísimo sobre la piedra de la unción, pero en esa piedra de la unción es donde los primeros cristianos, incluida la Santísima Virgen, y repito, las santas mujeres, Nicodemo, etcétera, y nosotros hasta estas fechas le demostramos ese cariño al Señor, ese agradecimiento, esa unión con Él en medio de ese dolor, antes de que Él resucite. Ha de ser porque Él nos mostró a su Hijo recién nacido, colocándolo en un pesebre, y luego nosotros se lo regresamos a ella, muerto y hecho pedazos, y lo colocamos en su regazo, y luego pasó a esa piedra de la unción. ¿Será por eso? A ver, y un segundo lugar, Mauricio, donde veo a la gente muy emocionada. Tú sabes que yo además, yo en lo personal me emociono mucho allí, es en la casa de San José. A ver qué nos dices, pero antes a nuestro amable público le voy a presentar imágenes de ese sitio, que no es donde Jesús nació, pero es donde vivió como niño, donde creció como joven, como adolescente y como hombre ya bien hecho y derecho, trabajando ese oficio que el esposo de su madre le enseñó. La casa de San José, que está en Nazaret. Vamos a conocerla. En la ciudad de Nazaret se conserva el sitio donde estuvo la casa de San José y su taller. En esta casa residió la Sagrada Familia. Aquí creció Jesús. Aquí pasó su juventud trabajando junto con San José, el esposo de su madre, y de aquí salió para iniciar su predicación y concretar la redención. De la casa de San José se conservan, gracias a que los primeros cristianos y la comunidad judeocristiana de Nazaret utilizaron el sitio para bautizar a los conversos, vestigios arqueológicos sobre los que se edificó una pequeña iglesia en el siglo VI, llamada desde entonces con los títulos de Iglesia de San José, Iglesia de la Nutrición e Iglesia del Sustento, que fue reedificada por los franciscanos en el siglo XII, por los cruzados en el siglo XIII y reconstruida en 1914 sobre los cimientos de la primigenia iglesia. Fue gracias a las excavaciones que los franciscanos practicaron en torno al terreno sobre el que se construyó la nueva iglesia que se descubrieron, además de las ruinas de la iglesia edificada por los cruzados, la cisterna excavada en la roca caliza, fragmentos de los muros de las habitaciones de la casa y los 7 peldaños que dan acceso a la cisterna de 2 metros, en la que todavía se conservan algunos de los mosaicos color blanco y negro que cubrieron el fondo. La actual iglesia, de estilo neorrománico, presenta una fachada con portal en forma de arco y flanqueado por 2 ventanas. Al interior es de 3 naves separadas por columnas. El ábside se decoró con 3 frescos, de los que el más grande presenta a la Sagrada Familia al centro. Uno de los laterales muestra el sueño de San José y el otro su tránsito en brazos de Jesús y de María. En la nave izquierda, una escultura muestra a Jesús niño de la mano de San José. Allí, mi querido Mauricio, allí San José al hijo de María lo educó, lo formó, lo alimentó, lo vistió, ahí le dio sus útiles para la escuela, ahí lo hizo un hombre hecho y derecho, ¿no? Así Y es. ahí yo he visto gente que le pide a San José un buen esposo, como él, un buen trabajo y, pues, también una buena muerte. Pues es algo muy profundo lo que nos dices, hermano. Aunque lo tercero yo lo pediría para bastantito más tarde, pero de todos modos. Pues yo ya de una vez me formo, fíjate, yo ya empecé a pedirle que no morir ahogado, ni quemado, ni asfixiado, sino así como él murió, así, como pajarito, ¿no? Sí. No, pues una muerte santa,
en la presencia de Jesús y María. ¿Qué más dicha en un tránsito hacia la otra vida quisiéramos nosotros tener? Es un privilegio. Y también por eso llevo siempre mi escapulario, porque nuestra Santa Madre ha prometido una muerte santa, una buena muerte, por intercesión de ella y de San José. Y, Sí. y también en esa bendita casa, que era una iglesia doméstica, un lugar donde se respiraba la presencia de Dios en todo lo que hacían Jesús, María y José, la Sagrada Familia, que son también una representación viva de la Trinidad, el Padre que ama al Hijo y que engendra el Espíritu Santo. eh, pues ahí nosotros respiramos a Dios y esa presencia del Señor de esa Santa Casa nos la llevamos a la nuestra, a nuestro trabajo y con los nuestros, ¿verdad? Entonces, a ver, de los lugares más emocionantes, la piedra de la unción al interior de la Basílica del Santo Sepulcro, la casa de San José en Nazaret, ¿sí? ¿Y qué otros lugares? Ay, Dios mío, pues hay Así muy muchos, emocionantes. hay muchos. Bueno, en Jerusalén está la Vía Dolorosa, por supuesto, Ah, que la Beata Ana Catalina Emmerich nos dice que la Santísima Virgen, después de su regreso de Éfeso, eh, seguido varias veces por semana, ella visitaba los santos lugares donde nuestro Señor había padecido en la Vía Dolorosa, y ella es la que inventa el Santo Via Crucis. Ella es la que lo inaugura y lo continúa y lo deja como una herencia espiritual, como una tradición a los primeros judio-cristianos, a nuestros primeros hermanos en la fe. Entonces, a mí me conmueve mucho la Vía Dolorosa, porque también al hacerla los cristianos estamos dando un testimonio de la presencia viva de Cristo en esas calles de Jerusalén, incluso a los no creyentes, a los turistas, a los musulmanes. Pero también en Jerusalén encontramos el monte Sión, donde se encuentra el lugar donde Jesús cumple su promesa de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en el cenáculo, que verdaderamente vibra uno de recordar las palabras del Señor en la primera misa, ¿no? Entregando su cuerpo, su sangre, todo su ser a nosotros. Y la experiencia que tuvimos en la peregrinación pasada, hermano, con este santo sacerdote, fue maravillosa ahí en el cenáculo. nuestro Maravillosa. público ha de decir qué pasó allí. A ver, yo diré una parte. Llegamos al santo al cenáculo Sí, y el padre Humberto lo tenía calladito. Y en eso que saca un banquito que se desdobla, lo pone, ¿no? Y dice: "Cada uno de ustedes va a pasar aquí, pero 12 de ustedes, y se van a quitar los zapatos y los calcetines". Y él le lavó los pies a 12 personas. Y luego que se suelta a hablar en lenguas. Y luego que nos bendice a todos invocando al Espíritu Santo, en ese sitio en el que el Espíritu Santo vino el domingo de Pentecostés. Fue una así cosa es. en la que todos vibrábamos. Pero tú también viviste algo allí, Mauricio. Yo ya dije lo que vi, ¿y tú? No, pues a mí me tocó hasta lo más profundo, porque en los 26 o 27 grupos que el Señor me ha permitido llevar a Tierra Santa, esta experiencia fue muy particular y muy hermosa, muy renovadora, muy fresca, salí de ese lugar siendo otra persona, la verdad te lo digo, y jamás en mi vida voy a olvidar esa experiencia tan increíble. Estábamos allí cuando llegó un grupo de peregrinos de otro país, creo que eran de Estados Unidos, y se encontraron con todo eso que ocurría, y ellos dijeron que si podían participar, y se acercaron y también recibieron la bendición por parte del padre Humberto, invocando al Espíritu Santo, y todos ahí, bueno, yo creo que nomás nos faltó, ponernos a hablar para que todos nos oyeran, cada quien en su propia lengua, como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mauricio, entonces, a ver, nos has mencionado, primero es tan emocionante que nomás hemos hablado de la piedra de la unción en el Santo Sepulcro, de la casa de San José, del Via Crucis y del cenáculo, pero hay mucho más, entonces dinos otros puntos infaltables. Sí, por supuesto, el Monte Calvario, donde el Señor fue crucificado y donde murió por amor a cada uno de nosotros, dentro, cubierto
por la Basílica del Santo Sepulcro. También en Tel Aviv podemos encontrar la iglesia de San Pedro, donde tuvo la visión del manto con los animales, donde escuchó la voz que el Señor, donde el Señor le dice, no llames impuro a lo que Dios ha hecho puro. También es Cesarea Marítima, donde se acaba de descubrir la cárcel donde estuvieron San Pedro y San Pablo, que la acabamos de ver en la peregrinación pasada. El Monte Carmelo con la gruta del profeta Elías, donde la Sagrada Familia se hospedó en su huida a Egipto y de regreso a Nazaret. El Monte Tabor, lugar de la transfiguración del Señor junto al valle de Armagedón, mencionado en el Apocalipsis. Caná de Galilea, precisamente donde fueron las bodas, Cafarnaúm, que es el lugar, digamos, la parroquia de Jesús en la parte del norte de la Tierra Santa, desde donde él salía a evangelizar y donde hizo cantidad de milagros y donde, Dijiste Monte Carmelo, ¿verdad? sí, Monte ¿Me Carmelo tengo que también. regresar allí? Porque allí está el primer convento carmelita de toda la historia. Tú dijiste el profeta Elías, sí, pero allí también está el primer convento carmelita. ¿Y qué Sí, mejor lugar para recibir la imposición del Santo Escapulario de la Virgen María, que le prometió a San Simon Stock que quien vistiera su escapulario, em, ¿cómo le dijo? No iré al infierno, quien vistiera su Santo Escapulario al morir, no iré al infierno. Y luego se le apareció al Papa Juan XXII en Aviñón, Francia, y le entrega la segunda promesa: quien viva con mi escapulario, yo lo sacaré del purgatorio al sábado siguiente de su muerte y lo llevaré ante mi divino Hijo. Dos indulgencias por el escapulario, ¿no? Quien muera con él no irá al infierno, quien viva con él lo rescataré del purgatorio rápido. ¿Qué mejor sitio para recibir la imposición del Santo Escapulario que el Monte Carmelo? Y así luego es. en esa ciudad, a las faldas del Monte Carmelo, qué hermosa y tranquila ciudad de Haifa, con el mar, ¿es el mar Caspio? ¿O cuál es? El No, no, Mediterráneo, ¿no? Mediterráneo. El mar Mediterráneo allí enfrente, con esa brisa que nos refresca. Pero síguele, es que a mí me emociona el Monte Carmelo, bien lo sabes. Sí, no, sí, claro. También el mar de Galilea, junto al cual fue el sermón de las bienaventuranzas, que es, pues, digamos, el decálogo de Cristo, el nuevo decálogo. También el lugar de la multiplicación de panes y peces en Tabra, la iglesia del primado de Pedro, donde lo reconfirma en su ministerio, precisamente, reitero, junto al mar de Galilea, el santuario de Magdala con esas ruinas de la sinagoga donde nosotros intuimos que también estuvo nuestro Señor, el Y lugar luego de la... y el padre Juan Solana, tan amablemente que nos recibe y nos abraza, y nos explica él mismo las excavaciones que ha hecho allí. Sí, interesantísimo, maravilloso. Y sobre todo, como en la cúpula de ese santuario tenemos el manto de la Virgen de Guadalupe dibujado, que es un orgullo para los mexicanos, ¿no? También Cácer el Yaúd, el lugar del bautismo de nuestro Señor, donde hacemos una renovación de las promesas bautismales, la casa de saqueo en Jericó, el monasterio de la tentación que se puede ver a lo lejos. En Belén, pues la Basílica de la Natividad con el pesebre y la estrella con sus picos de plata que marca el lugar donde nuestro Señor vino al mundo, donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El monasterio carmelita con las reliquias de Santa Mariam de Belén, la gran mística del siglo XIX, el campo de los pastores con las grutas donde también el rey David y San José de pequeños cuidaban las ovejas. Oye, ese campo de los pastores es el sitio en el que los ángeles se les aparecieron a los pastores para decirles: "Hoy en la ciudad de Belén les ha nacido un salvador", ¿es allí? Exactamente. Pues cuidado, porque no vaya a ser que se nos aparezcan unos ángeles. Digo, cuidado, qué bueno, ¿no? Dios quiera que sí. ¿Sabes qué lugar te faltó? Sí, Donde también creo que es un lugar en el que hay que postrarse y agradecerle al Señor de rodillas lo que Él hizo por nosotros, porque mira, Mauricio, es claro que Él, ay, nos amó más a nosotros de lo que Él se amó a sí mismo.
porque Él prefirió que viviésemos nosotros a vivir Él. Y eso, cuando Él dice, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía, en ese sitio que yo, Mauricio, que se llama la Basílica de la Agonía. Se lo voy a presentar a nuestro amable público para que lo conozca. Hay una gran roca allí donde nuestro Señor pasó este momento de intenso diálogo con el Padre de los cielos, la Basílica de la Agonía. Mire. En el Monte de los Olivos, junto al huerto de Getsemaní, en la ciudad de Jerusalén, se encuentra la Basílica de la Agonía, también llamada Basílica de las Naciones o Basílica de Getsemaní. La actual iglesia basilical se edificó entre 1919 y 1924 sobre los cimientos de dos iglesias anteriores, una basílica bizantina del siglo IV que fue destruida por un terremoto en el año 746 y una capilla construida por los cruzados en el siglo XII y abandonada en 1345. En su interior, esta basílica resguarda la roca sobre la que el Señor oró y aceptó la voluntad del Padre de los cielos la noche en la que comenzó su pasión. La fachada, de estilo bizantino, está compuesta por 12 columnas y rematada por un gran mosaico que muestra a Jesucristo como puente entre Dios y la humanidad. Las columnas, el gran mosaico y el techo en forma de burbujas refuerzan el aspecto arquitectónico bizantino. Las ventanas están hechas de un alabastro azulado purpurino traslúcido que produce un efecto mortecino de serena oscuridad hacia el interior de la iglesia. El nombre de Getsemaní se deriva de la expresión griega del vocablo hebreo que significa prensa de aceite. Los 8 árboles de olivo que se encuentran en el huerto contiguo son muy antiguos y aunque es difícil establecer su edad, sin duda forman parte de las raíces de los olivos que allí estaban desde tiempos de Jesús. Actualmente la Basílica de la Agonía forma parte de la custodia de Tierra Santa de la Orden de los Frailes Menores, los franciscanos. Y en ese sitio, Mauricio, a ti que te gusta llevar a un capellán de todo el grupo, allí celebrar la Santa Misa es una cosa celestial. Es algo maravilloso, así es. Pero no podemos olvidar tampoco los lugares del Antiguo Testamento como el Muro de los Lamentos, el Museo Davidson, que es el museo al aire libre, donde está la Puerta de las Palomas, por donde la Sagrada Familia entró y salió para la presentación del Niño Jesús en el templo, valga la redundancia. Eh, También se puede visitar la ciudad de David con las piscinas de Siloé, donde el Señor curó a aquel ciego. Eh, Mm. Hay también unos museos muy bonitos como el Museo de los Rollos del Mar Muerto, los Rollos de Qumran, que es interesantísimo. Y también se me estaba escapando Betania, que es el lugar donde el Señor resucita a su amado amigo y hermano Lázaro, ¿verdad? Y allí junto está el sepulcro de Lázaro, ¿no? Claro, sí. Que se Y uno puede, puede entrar. sí. Yo allí una vez entré, cerraron y ahí me quedé, y hasta el cuarto día ya salí. Ay, caray. 4 días después salí. Eso le pasó a Lázaro, ¿no? Allí, que Algo parecido, sí. dicen sus demás, 4 días después, si hubieras estado aquí, tu amigo no habría muerto. A ver, vamos a dónde está, abran el sepulcro. No, señor, ya lleva 4 días allí y ya huele mal. Lázaro, sal fuera. Bueno, pues así me pasó a mí, 4 días. Órale. No, ¿sabes qué? Lo digo como una experiencia espiritual, Mauricio, porque en ese sitio uno le tiene que decir a nuestro Señor, haz que vuelva a vivir yo.
pero que viva ahora como tú quieres que yo viva, no como he querido vivir yo, ¿eh? Esa experiencia allí se tiene, en esa donde estaba la casa de Lázaro. Ahí hay una iglesia franciscana, ¿no? Así es, Ahí podemos tener la Santa Misa y pedirle al Señor eso. sí. En este No, momento, Señor, quiero morir al hombre viejo y pecaminoso que he sido, y que tú me vuelvas a una vida la que tú quieres que yo lleva. no, pues maravilloso. Como tuvimos la Santa Misa en algún grupo pasado, en esa iglesia preciosa hecha por Antonio Barluzzi, el italiano, el arquitecto de la Tierra Santa, siglo XX, Sí. ¿no? Oye, y lo mismo que allí en la casa de Lázaro, pero en Caná, pero para los matrimoniados, ¿no? Así es, ¿Qué se hace allí en Caná? Acuérdate, el vino, la transmutación del agua en vino. así es, así es. Pues es una gran oportunidad para las parejas de renovar sus votos en ese santo lugar maravilloso, Sus maravilloso de sus verdad. votos matrimoniales, ¿no? Ese es Así, otro lugar emocionante, yo los he visto también, llorar lágrimas de agradecimiento, ¿no? De emoción también. sí. Y ahí yo he visto, he testimoniado pues un acto de fe de algunas hermanas que siendo viudas o no teniendo algún marido, hacen un voto de casarse con Cristo. Eh, hacen como un primer voto de un deseo de esposarse con Jesucristo nuestro Señor. Las religiosas renuevan sus votos también, pero después al llegar a México, pues lo formalizan. Incluso hay comunidades en México de viudas o hermanas solteras que hacen voto como las religiosas, pero viviendo en el mundo Ah, normalmente. pues allí enfrente de la iglesia que se levantó donde ocurrió el milagro de las bodas de Caná, hay algunas tiendas donde uno puede comprar vino de Caná y algunos iconos. Yo gusto de adquirir iconos, tú lo sabes, Mauricio, porque hay muy, muy bellos iconos allí enfrente. Y una vez me traje una botella de vino de Caná, pues me la tomé en una ocasión especial, ¿no? Y luego la llené de agua para guardarla de recuerdo, que se enjuagara. Al día siguiente tiro el agua y salió vino. Órale. Y así ya le hago diario. Pues así no tienes que comprar una botella cada viaje. Pues no, ya nunca más. No, es broma, es broma. Pero es que el vino en las Sagradas Escrituras simboliza el amor. Y ese milagro que hizo nuestro Señor allí, el primer milagro del Evangelio de Juan, fue a pedido de su madre. Ella Así es es. la que se lo pidió. Fíjate, ahí empieza a interceder por nosotros, ¿no? Claro, como dicen los santos padres de la iglesia, si Cristo en el cuerpo místico suyo, que es la iglesia, es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, María es el cuello, por donde Ah, pasan todas las gracias. te decía yo de la boda de Caná, ¿verdad? Ah, a ver, Emaús, Sí, Emaús. Un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar. sí. Lucas le pone nombre a un peregrino. Dice que se llamaba Cleofás. El nombre del otro no lo dice Lucas, porque el nombre del otro peregrino es cada uno de nosotros. ¿Es cierto? Bueno, estamos representados en el otro discípulo que no tiene nombre. Aunque la Beata Catalina Emmerich sí da el nombre del otro, pero no Ah, lo sí. recuerdo en este momento. Se Sí. llamaba Roberto, ¿no? Puede ser, Uno uno puede encontrarse con nuestro Señor ahí en Emaús, ¿por qué no? claro. Y es que, fíjate, Roberto, que hay 4 Emaús en Tierra Santa. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de los siglos algún obispo o algún patriarca o algún sacerdote decía, es aquí, es acá, es allá. Ah, Y había varias tradiciones cristianas, pero una vez cuando Santa María Baguardi, la Santa Carmelita de Belén, iba camino precisamente a Belén a fundar el primer monasterio carmelita femenino, pedido por nuestro Señor Jesucristo personalmente a ella, pasa en una carroza junto a su bienhechora de Francia, delante de Maús Nicópolis, y ahí cae en éxtasis y el Señor le dice, este es el auténtico Emaús. ah, Y ahí vamos a estar también orando
y agradeciendo la presencia de Jesús resucitado en ese lugar y en nuestras vidas, por supuesto. Allá hay unos vestigios de una gran iglesia, creo que erigida por cruzados, ¿no? Sí, 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 del siglo XII. Y precisamente en esa iglesia, en los restos de esa iglesia, un cardenal llamado Joseph Ratzinger celebró Ah, una santa misa una vez. órale. ¿Allí en los vestigios de esa enorme iglesia? Exactamente, ¿Allí en Emaús? en esas ruinas, sí. Oye, querido hermano, te decía hace un momento que muy cerquita de la Basílica de la Natividad en Belén hay una bella iglesita y abajo una gran gruta donde ocurrió un milagro vinculado con la leche de la Virgen María. Sí, ¿Nos platicas de ello? sí, cómo no. Saliendo ya de camino hacia Egipto, hacen una última parada porque el niño Dios está llorando, tiene hambre y la Santísima Virgen lo alimenta y unas gotitas de su santa leche caen al suelo y toda la gruta que estaba oscura se emblanquece de inmediato y el polvo de las paredes de esa gruta lo toman las mujeres que no pueden tener hijos o las personas enfermas de cáncer o de diversas enfermedades y se encuentran en la iglesia de esa iglesita o parroquia, digamos, que es la Gruta de la Leche, fotografías y testimonios de miles de mujeres que no pudiendo tener hijos se convirtieron en mamás y de miles de sanaciones. Es muy Pues, hermoso. pues a esos miles de testimonios que hay allí, yo agrego uno. Porque unos esposos, alumnos míos del curso del Evangelio de San Marcos, pues ya llevaban 12 años casados y sin hijos, y me pidieron que si les podía traer polvo de la gruta de Belén. Pues yo se los traje, y que vea, ahí están ya cargando un bebé en sus brazos, ¿eh? O sea, yo lo sé, me lo dijeron ellos, me consta, pues, Oh, qué así, padre. así. Oye, hermano, y como es año jubilar 2025 hay que ir a Roma. Y como tenemos nuevo pontífice que está padrísimo, el Papa León XIV, pues hay que ir a saludarlo. Entonces, platícanos también, como te decía, ya picados, después de Tierra Santa hay que ir a Roma, ¿no? Pero déjame comenzar presentando las 4 basílicas papales, que luego tú sabes otras 3 basílicas que hay que visitar, también tú nos dirás por qué. A ver, que Marisa nos presente las 4 basílicas papales en la ciudad eterna de Roma. La ciudad de Roma se ha distinguido de entre todas las ciudades de la cristiandad por tener 4 basílicas patriarcales, pero desde diciembre de 2006 deben ser llamadas basílicas papales, debido a que Benedicto XVI decidió renunciar por motivos históricos y ecuménicos al título de Patriarca de Occidente. Estas 4 basílicas, que en el pasado habían sido entregadas por los papas como base en Roma para los patriarcas orientales católicos, son San Pedro del Vaticano, que bajo su enorme y maravillosa cúpula proyectada y construida por Miguel Ángel, guarda las reliquias de San Pedro. En su interior se encuentra el altar de la Confesión con el baldaquino de Gian Lorenzo Bernini y la Piedad, la escultura más conocida de Buonarroti. San Juan de Letrán, dedicada a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista, la catedral de la diócesis de Roma y catedral del Papa. Antes de estar en el Vaticano, aquí se encontraba la residencia apostólica, donde vivieron y despacharon muchos romanos pontífices. Es madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. San Pablo Extramuros resguarda los restos reliquia de San Pablo, el apóstol de los gentiles. La actual basílica se encuentra en el mismo sitio donde el emperador Constantino erigió la primera basílica dedicada a San Pablo. En su interior contiene los medallones elaborados en finos mosaicos, con los retratos de todos y de cada uno de los 266 papas, desde San Pedro hasta Francisco. Santa María la Mayor, también llamada Santa María la Blanca, contiene en su interior, en una urna de plata, el pesebre traído desde Belén, que sirviera de cuna a Jesús niño. En este lugar, en pleno mes de agosto y en medio del calor más abrasador del año, tuvo lugar una nevada que sirvió como señal de la Virgen María para que el Papa mandara edificar una basílica dedicada a ella. Estas son las 4 basílicas papales, las principales iglesias de Roma, la ciudad eterna.
Las 4 basílicas de Roma infaltables en todo peregrinaje a Roma. Pero antes de dejar Tierra Santa, mi querido hermano, em, pero que hay guerra, pero que hay bombardeos, pero que hay misiles, pero que hay estas cosas, ¿sí se puede peregrinar a Tierra Santa? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todo el mayor problema, el que había en el norte hacia el Líbano, pues está completamente controlado y hacia el sur, en la franja de Gaza, continúan algunas cosillas ahí, algunos problemas, pero también está controlado Jerusalén, Tel Aviv, todo eso está tranquilo, muy Si tranquilo. fuéramos a Gaza, pues allí sí cuidado, ¿no? Exactamente, sí, pero Además, Gaza está a 5 horas en autobús al sur de uf, tierras, al sur de Jerusalén, está lejísimos. desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, esa guerrita en Israel se acabó, Pues sí, se acabó. está Bueno, terminándose ya. Y y además el sabes, Papa, además el Santo Padre está insistiendo, está sí, empujando mucho. y otra que ya se va a acabar es la de Ucrania, Ay, sí, gracias a Dios. si no es que ya acabó. Bueno, bueno, Marisa nos presentó 4 basílicas, pero tú tienes otras 3 infaltables en Roma. Claro. Sí, es porque San Felipe Neri en el año santo de 1550 inventó la visita de las 7 casas y llevando el Santísimo expuesto, que antes el Santísimo solo se exponía en un monasterio dominico de Florencia y precisamente San Felipe Neri se trajo esa bendita forma nueva para aquella época de hacer adoración al Señor. Entonces, hacían una noche santa, 40 horas, llevando el Santísimo expuesto, el icono de la Virgen de los Peregrinos que se encuentra ahora del lado derecho cerca de la tumba de San Juan 23 en la Basílica de San Pedro, y se visitaban también, además de las 4 basílicas mayores, 3 menores que son San Sebastián, donde San Felipe Neri vivió 3 años como eremita ahí, San Lorenzo en verano, donde está la tumba de San Lorenzo, Y aquel diácono que fue quemado vivo, y ahí me gusta comprar iconos en la sacristía, ay, preciosos los iconos que bellísimos. venden Sí, y baratos, ¿eh? sí, sí, de verdad. ¿Y la tercera? Y la tercera, la Santa Cruz de Jerusalén, la Ah, antigua casa de la emperatriz Santa Elena, con la mejor colección de las reliquias de la Pasión del Señor. bueno, al ir a Roma hay que visitar estas 7 basílicas y además infaltable, querido Mauricio, pues la Roma barroca, ¿no? Con la Fuente de Trevi, el Panteón, la iglesia de San Luis IX, rey de Francia, ¿qué más? Uy, la iglesia, la Basílica de Santa Andrea del Efrate, que tiene los 2 ángeles hechos por Bernini que estaban antes enfrente del Sí. Castel Sant'Angelo. Y también es el lugar donde la Virgen de la Medalla Milagrosa se apareció a Alfonso de Ratisbona. Ah, ah. Y sobre ese mismo altar, San Maximiliano Kolbe celebró su primera misa como sacerdote. Es un lugar Oye, maravilloso. cuando el Papa León XIV resultó electo, al día siguiente, dice: "Llévenme aquí", se sube al auto 40 o 50 kilómetros a Genazzano, porque visitó el icono de la Madre del Buen Consejo, para pedirle que le diese fortaleza para gobernar la iglesia y que le diese consejos, ¿no? Hay que ir a Genazzano, hay que estar ante ese icono, el niño Jesús, bebé con su madre la Virgen y un arco iris bellísimo, y pedirle fortaleza y pedirle consejo. Hay que ir, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Gracias a Dios, a mí me ha tocado estar ahí 2 veces y es un santuario pequeñito pero muy bello que es guiado y administrado por los padres agustinos desde hace ya varios siglos. Ah, Y, mira. pero tiene muchísima devoción, muchísimos devotos en todo el mundo porque su fiesta es curiosamente el 25 de abril, el día de San Marcos Evangelista. Ándale, okey, sí. San Marcos, amiguísimo nuestro. Claro, y lo Peregrinaste. recuerdo mucho esa advocación porque es el día del cumpleaños de mi esposa. Ah, ¿tu esposa, nació en San Marcos?
El 25 de abril, sí. Ah, mira. Bueno, Sí. Mauricio, ¿cuándo nos vamos a Tierra Santa y a Roma? Pues si Dios quiere, la propuesta está para salir el viernes 22 de agosto. Viernes Y 22 de agosto, sí, Tierra Santa y Roma. así es, y Ganazzano, por supuesto. Eso. ¿Y para regresar cuándo? Regresaríamos el sábado 6 de septiembre. Son 16 días. 16 del 22 de agosto al 6 de septiembre, vamos tú y yo. Tú les explicas a nuestros peregrinos, yo les explico también, llevamos sacerdote como capellán del grupo, todo incluido como siempre, como debe ser, ¿no? ¿Y a dónde hay que comunicarse? Bueno, pues doy los teléfonos 55 50 45 7219, repito, 55 50 45 7219. Ese es el teléfono con WhatsApp. Y la línea normal 55, otra vez 55 59 27 92. Repito, 55 55 59 27 92. Vámonos entonces, salimos el 22 de agosto, regresamos el 6 de septiembre, una semana en la Tierra Santa, una semana en Roma, audiencia con el Santo Padre León XIV y además Genazzano para ir con el icono de la Madre del Buen Consejo. Ya quiero que sea 22 de agosto, Mauricio. Yo también, hermano, ya quiero ver al Papa nuevo, ya quiero Yo ver al también. Santo Padre. Sí. Muchas gracias, querido Mauricio. Gracias a ti, gracias a tu gentilísimo y amable auditorio. Y gracias a usted, querido público. Esperamos que eh, pues podamos peregrinar junto con usted. Permítame mostrarle la tierra santa del Señor. Permítame llevarle a Roma para el gran jubileo de 2025, recibir la indulgencia plenaria y estar con su santidad el Papa León XIV. Espero que nos veamos allá para ir juntos. Bueno, eso es todo. Le agradezco el favor de su atención. Le abrazo y le deseo que Dios le guarde. Gracias. Thank you.